Lección 23. Tendencias, instintos y pasiones. Hemos hablado del sentimiento como primer estadio o umbral de la tendencia. Demos un paso más, dedicando esta lección a las tendencias inferiores que son los instintos y las pasiones. Tendencia, que es, en sentido amplio y general, es toda actividad por su naturaleza inclinada a un fin determinado. Así incluye el apetito natural atribuido a los seres inanimados y a los vegetales que por la afinidad, las leyes orgánicas, etc., propenden a un fin o término en el que descansan, pero propiamente no se dirigen a él, lo cual supondría algún conocimiento y no buscan aquel reposo como su bien. En los animales, la tendencia, la inclinación natural al bien, o sea, a lo que conviene a su naturaleza, se determina por una actividad propia o espontánea, de dos maneras. De una manera innata, inconsciente o al menos sin conocimiento del fin, determinada y dirigida por las leyes, condiciones y disposiciones orgánicas. Es el instinto. O bien precedida de la percepción sensible, consciente del placer o de la utilidad, no de la honestidad ni del fin remoto, y se llama apetito sensitivo. En el hombre, además del instinto y del apetito sensitivo, se da el apetito racional o voluntad, que se dirige a un bien conocido intelectualmente, facultad pasiva en cuanto le atrae el objeto como fin, no como causa eficiente, y activa en cuanto ella misma se dirige al objeto conocido como apetecible. Instinto, apetito sensitivo y racional se comprenden en sentido estricto en la denominación de tendencias. Las tendencias o facultades apetitivas se diferencian de las cognoscitivas. Primero, en que las cognoscitivas traen en cierto modo el objeto a sí, aprehensión, mientras que las apetitivas van hacia el objeto, expansión. Segundo, las cognoscitivas asimilan el objeto, dándole un nuevo modo de ser en ellas. Las apetitivas, en cierta manera saliendo fuera de sí, se hacen conformes al objeto. Tercero, de aquí que el objeto conocido reciba cierta perfección o imperfección según sea el conocimiento. En cambio, en la facultad apetitiva, la perfección o imperfección depende de la bondad del objeto. Veamos ahora el instinto. En sentido amplio es toda tendencia innata. En sentido estricto es un impulso nativo anterior a toda experiencia individual, que determina a los animales a realizar ciertos actos exteriores uniformes, coordinados, útiles a la conservación o a la defensa del individuo o de la especie. El instinto, que es innato, se diferencia del hábito, que es adquirido. En el hombre se dan actos instintivos, pero el instinto en el hombre se cohíbe, transforma, enriquece y hasta se pervierte por varios factores mentales, por el influjo de la voluntad y de las pasiones. A medida que los impulsos instintivos se combinan con la experiencia, se modifican, y en esta modificación puede influir la educación dándoles una dirección conveniente, procurando estimular los buenos y suprimir los malos. He aquí las leyes de los instintos, las cuales pueden en general aplicarse a las tendencias y que conviene conocer por su utilidad pedagógica. Leyes de especialización. Inciso A. Individualización. Todo instinto satisfecho una vez en un objeto determinado queda con la propensión de complacerse exclusivamente en él y expuesto a perder sus impulsos naturales hacia otros objetos de la misma naturaleza. Inciso B. Confluencia. Si un objeto es capaz de suscitar en nosotros dos instintos contradictorios, el desarrollo de uno traerá consigo la inhibición del otro, el cual será respecto a dicho objeto como instinto que nace muerto.
De esta manera llega a formarse el hábito, y ciertos impulsos instintivos pueden ser neutralizados por otros. El ejercicio del entendimiento y de la libertad, dice el cardenal Pie, debe ser preparado por la dirección de los instintos. Por tanto, es de suma trascendencia la vigilancia de los niños pequeños y la manera de tratarlos. La solicitud cuidadosa de la madre no es fácil sustituirla por manos mercenarias. Segundo, leyes de la evolución. Inciso A, caducidad. Varios instintos se presentan a cierta edad y luego desaparecen. Inciso B, supervivencia. Si el instinto se ejercita en la época de su máxima energía, se refuerza con un hábito que le sobrevive y perpetúa sus reacciones. Se deduce de aquí la necesidad de aprovechar el tiempo oportuno para estimular los instintos favorables, estando alerta para advertir el periodo de su aparición y el de su mayor fuerza. 3. Ley de inhibición. Una tendencia instintiva antes del periodo de caducidad se neutraliza tan solo por la tendencia contraria. Prescindimos ahora del poder inhibidor de la voluntad y concretándonos al orden sensitivo, conviene, como dice Bain, asociar el placer o el dolor a los instintos según se quiera fomentarlos o reprimirlos. Y como observa Hall, teniendo en cuenta la miopía infantil para apreciar las consecuencias lejanas, se requiere que dicha sensación o asociación sea inmediata. Tercero, vamos a ver ahora las pasiones. En 3 sentidos suele tomarse esta palabra. Primero, pasiones, conforme a la doctrina escolástica, el movimiento del apetito sensitivo hacia el bien sensible. Segundo, en sentido más restringido, por pasión se entiende un movimiento o tendencia vehemente. Y así dice Lejeune, las pasiones son movimientos o emociones que sufrimos en la parte sensible del alma. Movimientos producidos por las imágenes sensibles en cuanto nos representan con viveza el bien o el mal. La pasión es un fenómeno mixto, psíquico y fisiológico al mismo tiempo. Como hecho psíquico, es un movimiento espontáneo del apetito sensitivo ligado a una intuición sensible. La palabra movimiento es a las claras, en esta definición, una expresión analógica destinada a caracterizar la tendencia actual de un apetito a sujeto o fin. Esta tendencia va sin duda acompañada siempre de alteraciones orgánicas. Temblamos o nos estremecemos. Nuestra respiración se corta o se hace jadeante. Nuestro corazón se enloquece o palpita débilmente. Mas estas alteraciones orgánicas, aunque acentúan la tendencia psíquica, la pasión, no se confunden con ella. No son más que su aspecto fisiológico. En la pedagogía moderna se entiende a veces por pasión, según dijimos al tratar del sentimiento, una emoción que perdura o es habitual. Para nosotros, como aquí explicamos, la pasión es movimiento del apetito sensitivo, mientras que la emoción lo es del conjunto de las fuerzas apetitivas. Tercero, otro significado tiene la palabra pasión, movimiento desordenado contra el dictamen de la razón, por dirigirse a un objeto prohibido o en forma inmoderada. En este sentido suele emplearse en ética y en teología moral. Antiguamente se decía que el corazón era el órgano de las pasiones, y aunque la investigación moderna ha demostrado que los órganos de la vida sensitiva son los centros nerviosos, con todo, por una acción refleja, el cerebro causa alteraciones en los movimientos cardíacos, como el corazón a su vez influye en el cerebro. La pasión consta esencialmente, dice el padre Palmés, de elementos innatos y adquiridos, juntando en sí toda la fuerza de los instintos o tendencias innatas con la de los hábitos o tendencias adquiridas, que dan a los primeros la intensidad, la preponderancia, la dirección especializada
que es propia de la pasión. Clasificación de las pasiones. Los movimientos del apetito sensitivo proceden de dos facultades distintas, concupiscible e irascible, según que nos inclinan al bien o nos excitan a triunfar de un obstáculo. Las del apetito irascible presuponen la del concupiscible, y aquel es protector de éste. Tal es la doctrina que expone Santo Tomás en la Suma Teológica. Reduce a 11 todas las pasiones, 6 en la parte concupiscible y 5 en la parte irascible. El bien, en cuanto tal, causa en la potencia apetitiva cierta inclinación a la que corresponde la pasión del amor, y al contrario, al mal el odio. Si no se posee el bien, a la tendencia a conseguirlo corresponde el deseo, y a la de evitar un mal, la fuga o aversión. Poseído el bien, se engendra el gozo, y si sobreviene el mal, la tristeza. Así pues, dice el doctor Angélico, en la concupiscible son 3 los grupos de pasiones contrarias. En la irascible tenemos, respecto a un bien futuro difícil de alcanzar, la esperanza. Si el obstáculo que impide alcanzarlo se juzga insuperable, la desesperación. En cuanto al mal, que aunque con dificultad puede evitarse, la audacia. Si se considera inevitable, el temor. Acerca del bien poseído, no se da una pasión en el apetito irascible, pues ya no hay obstáculo que superar. En cambio, el mal inferido suscita la ira o la cólera. Bossuet, al que citan Mercier y Lejeune, las reduce todas al amor. Bien podemos afirmar, si atendemos a lo que pasa en nosotros mismos, que nuestras pasiones son manifestaciones diversas del amor, y que éste comprende o engendra a todas. Consideremos otro aspecto, que es el gobierno de las pasiones. Las pasiones son malos consejeros, pero buenos auxiliares, escribió el padre Augusti en las lecturas para ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Las pasiones son malos consejeros, pero buenos auxiliares. Los impulsos de la pasión son el resorte más poderoso de la actividad humana, dice Lejeune. Le preparan en cierto modo, facilitan sus esfuerzos y le ayudan a triunfar de los obstáculos. Pero ha de dirigirlas la recta razón, ilustrada por la fe, y han de estar sometidas a la voluntad, lo cual supone lucha constante a consecuencia de la insubordinación provocada por el pecado original. Las pasiones desencadenadas son como caballo desbocado, viento que estrella contra las rocas. Degradan los sentidos, caldean la imaginación, ciegan el espíritu, pervierten el corazón, engendran la inconstancia. No tiene el hombre dominio despótico sobre las pasiones, a tal punto que nunca lleguen a rebelarse, pero sí tiene dominio político para someterlas y dirigirlas. Y muy bueno es valerse de unas pasiones para encauzar a otras. La táctica, pues, ha de basarse en el propio conocimiento, en el examen de conciencia, yendo a las raíces de las faltas, en lo cual han de ayudar a los niños pequeños sus padres o educadores. Los mayores, respecto a sí mismos, han de deshacer las ilusiones que disfrazan con capa de virtud los vicios. Y aún antes de que el niño sea capaz de conocer sus propios defectos, ha de aplicarse a la pasión lo que acabamos de decir sobre los instintos. La vigilancia, evitar las ocasiones que puedan encender la pasión malsana, son medios necesarios para que no brote con fuerza incoercible. La lucha ha de comenzar pronto y ha de ser constante y decidida, procurando a toda costa que no se origine un hábito vicioso. Medios de gran eficacia son los sobrenaturales, la oración, la frecuencia de sacramentos.
Contra la pasión desordenada sugiere un buen procedimiento el padre Ruiz Amado. Dice así: se debe evitar el tomarse de frente contra la pasión, la cual es apetito ciego e indomable, y se enciende más con el choque de la oposición, que generalmente el apasionado se presenta a sí mismo como una tremenda injusticia. Hay que acudir al procedimiento indirecto, mostrando los desvaríos y escarmentos en cabeza ajena, para lo cual ofrecen grandes recursos la historia y el arte, cuyo efecto es tanto más seguro cuanto menos entiende el paciente el artificio que usamos para sanarlo. Cuando el mismo apasionado experimenta algunos efectos de su apasionamiento, se puede estribar en ellos con cautela, para conducirle a conocer y aborrecer su enfermedad. Pero hay que tener sumo cuidado en no darle en lo vivo, como cuando curamos una llaga profunda.